Amigos de Impacto Venezuela, gracias por acompañarnos como cada domingo en este cara a cara para conversar de temas de interés, y justamente el día de hoy tenemos junto a nosotros a Carlos Nieto Palma. Él es director de Una Ventana para la Libertad, y es que ciertamente el tema penitenciario es un tema sensible, pero que también genera muchísimas emociones extremas, por llamarlo de alguna manera. Gracias por acompañarnos, señor Nieto. Y bueno, quiero iniciar quizás hablando un poco del tema de la salud de los privados de libertad. Llama poderosamente la atención el brote de enfermedades como tuberculosis. Hace algunos años se hablaba de malaria por las malas condiciones, además de los servicios públicos dentro de los centros de reclusión. ¿Cómo está este tema en este momento? Tengo entendido que entre el año 2020, octubre aproximadamente de 2020 y abril de este año, han muerto más de 30 privados de libertad. Sí, mira, realmente el tema de la salud y la desnutrición dentro de los recintos carcelarios es uno de los problemas más graves que se vive actualmente en todo lo que tiene que ver con el sistema penitenciario venezolano. Si bien es cierto que anteriormente las muertes o que ocurrían dentro de las cárceles en su mayoría eran por enfrentamientos entre reclusos, entre bandas por el control del penal, bandas rivales, hoy en día el número de fallecidos el que ocupa el primer lugar son las muertes por enfermedades y por desnutrición. Y de esto, la que ocupa el primer lugar es la tuberculosis. O sea, la tuberculosis es la verdadera pandemia que se vive hoy en día, tanto en las cárceles como en los centros de detención preventiva de Venezuela actualmente. O sea, se ha convertido en algo, en un brote verdaderamente impresionante. ¿Ustedes ha tomado el ministerio o los entes que deben encargarse de este tema? Porque estamos escuchando desde hace varios años el brote de tuberculosis. Hemos visto cómo en hospitales de la Red Pública de Salud llegan internos, incluso en este tema de pandemia ha aumentado mucho más. Pero ¿qué hace? ¿Cuál es la actuación del Estado con respecto a este tema? Mira, el problema precisamente por el que no se soluciona es porque el Estado no hace absolutamente nada. No, nosotros tenemos que tener en cuenta que aquí hay como una especie, como dos sistemas penitenciarios. El sistema penitenciario que funciona desde el Ministerio para el Servicio Penitenciario, donde están las cárceles y todo esto, y hoy en día los calabozos policiales o centros de detención preventiva que se han convertido en las nuevas cárceles del país. Nosotros, hay un aproximado de 110.000 reclusos que están presos en Venezuela, de los cuales 65.000 están en calabozos policiales y el resto, los 45.000 restantes, están en las cárceles tradicionales. Pero en ambos sitios el problema de las enfermedades, el problema de la desnutrición es digamos que el número uno, es la verdadera gravedad que vive hoy nuestro sistema carcelario es en lo que tiene que ver con enfermedades y con desnutrición, cosa que no ocurría, digamos que es algo nuevo dentro de las cárceles. ¿Cómo recibe Una Ventana para la Libertad esta nueva resolución que a través de la Gaceta Oficial se publicó el pasado 12 de mayo, que es el decreto 4610, de transferir a los denominados presos políticos a cárceles comunes? ¿Esto qué va a significar dentro de todo este entorno penitenciario? Mira, fíjate tú, la normativa penitenciaria venezolana en ningún lado habla de que los presos políticos tienen que estar en un sitio específico, ¿no? Okay. Más allá de los militares, que se les sigue un proceso militar que tienen sus sitios específicos, pero el resto de presos políticos no hay, ¿no? Porque en primer lugar, o sea, y digo ahí, la observación que le hay que hacer a este decreto es que reconoce que tenemos presos políticos, cosas que nunca habían hecho antes, ¿no? Sí. O sea, el decreto decir que los presos políticos que están en el SEBIN y en la DIGESIN los van a enviar a cárceles comunes, es que están reconociendo algo, que están reconociendo que existen presos políticos. Ahora,
no hay una normativa que diga que los presos políticos tienen que estar en cárceles diferentes. De hecho, nosotros lo hemos visto a lo largo de la historia. O sea, si bien es cierto que hay presos políticos que están en el SEBIN o están en la DIGESIN, también hay otros que están en cárceles comunes anteriores al decreto. Traigo a colación el de los indios Pemones que estaban detenidos o están detenidos en la cárcel del Rodeo 3, si no me equivoco, y del cual uno de ellos falleció recientemente por tuberculosis. Entonces ya ellos estaban desde antes y hay otros presos, hay otros listados de presos que ya están en cárceles comunes, ¿no? Nosotros lo que creemos es que ahorita con lo que tiene como la Corte Penal Internacional está abriendo ya la segunda fase de la investigación a Venezuela, que ya incluye un poco más revisar casos, revisar sitios y revisar lugares de donde se han aplicado torturas, donde se han aplicado malos tratos a reclusos, están como intentando eliminarlos para que haya menos evidencia que mostrar, ¿no? O sea, si yo no los tengo en los sótanos de la DIGESIN, donde han habido denuncias, inclusive fotográficas de los lugares donde se hacen las torturas y cómo se hacen, bueno, yo lo elimino, pero esto es realmente como diríamos en criollo, pataletas de ahogado, porque la denuncia de la persona que recibió los maltratos y que recibió las torturas en estos sitios va a seguir independientemente de que los sitios los desaparezcan o los cierren. En este punto, ¿cuál es el porcentaje de hacinamiento que tienen las cárceles venezolanas? Mira, en las cárceles el hacinamiento es menor, las cárceles que dependen del Ministerio Penitenciario, podemos hablar de un 120%. El problema grave se vive en los calabozos policiales o centros de detención preventiva, donde, primero porque son espacios acondicionados para que las personas estén solamente por lapsos de 48 horas, pero se han convertido en cárceles en cárceles permanentes. Entonces, el hacinamiento ahí, según nuestros últimos informes, en los sitios por lo menos en los que monitorea Una Ventana de la Libertad, es del 311%. Y se han convertido por omisión de las autoridades, que lo han dejado así como para que se haga cargo la alcaldía o la gobernación que esté en el lugar. El Ministerio Penitenciario hace ya unos cuantos años emitió una orden donde prohibía el ingreso de nuevos reclusos a las cárceles del país si ellos no lo autorizaban antes, ¿no? Lo que ocurre, el procedimiento antes era que el preso lo llevaban a la audiencia de presentación, si lo ordenaban la privación de libertad, el juez ordenaba la cárcel a donde era enviado. Esto lo cambió el ministerio con una resolución cuando era la señora Iris Varela, la ministra para los servicios penitenciarios, y si ellos no autorizan el ingreso, no entran a una cárcel. Indudablemente que al no autorizarlo, convirtieron a los centros de detención preventiva en estos espacios que están colapsados porque no solo es que no tienen el espacio para tener los recursos por mucho tiempo, sino que no tienen servicio de comida, tiene que ser la familia que le lleva la comida, la familia le lleva el agua, las condiciones sanitarias son muy, muy, muy graves, entonces es bien complicado esto. En este tema de pandemia, y ya para ir cerrando, ¿cómo se ha agravado esta situación, tomando en cuenta que evidentemente si el Estado no se hace cargo del tema de la salud, de la alimentación del privado de libertad, la familia pues está evidentemente limitada para trasladarse, un tema de encarecimiento de los productos que también me imagino que obviamente agrava este problema, pero mucho se dice que la capacidad de un Estado se mide por cómo trate a su población penitenciaria.
¿Cómo podemos evaluar al Estado venezolano con respecto a este tema en una situación tan crítica? Más allá que hablar de los privados de libertad, muchas veces uno lo ve en redes sociales y la gente dice, bueno, cometió un delito, que pague. Debería ser castigado, evidentemente, si cometiste un delito, pero no en las condiciones infrahumanas como las que aparentemente están viviendo. Sí, bueno, mira, el estar preso no implica que no tienes derechos humanos. O sea, si estás preso, estás recibiendo el castigo por el delito que cometiste, pero eso no quiere decir que vivas en las condiciones que viven los presos que están en Venezuela. O sea, es una situación realmente infrahumana en las condiciones en que están los presos de Venezuela, y el Estado realmente no hace absolutamente nada por buscarle una solución. Yo creo que tiene que ver mucho eso, que bueno, como se trata de presos, no nos ocupamos de ello. Bueno, si no se ocupan de los que no somos presos, es más difícil que se ocupen de los que están presos, aunque es su responsabilidad absoluta, porque quien está privado de la libertad está bajo la custodia absoluta del Estado. O sea, que es el Estado el que tiene que responder por todo lo que le pase dentro de una cárcel. Ahora bien, rápidamente para despedir, ¿qué dicen los organismos internacionales? ¿Cuál es la reacción al ver? Porque uno quizás piensa que es una leyenda urbana el tema del pranato, de discotecas dentro de las cárceles. En Tocuyito hace algunos meses pasó algo bastante crítico que da cuenta también de esa crisis, que fue los privados de libertad, pues se comieron un preso que era un perro que era propiedad del director de la cárcel. En este punto, ¿qué dicen los organismos internacionales? Los organismos internacionales, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, han dicho en todas sus últimas resoluciones que hay que solucionar el problema penitenciario. Esto no lo están diciendo desde ahorita, lo están diciendo desde hace muchos años. Lo que pasa es que el Estado venezolano no le hace caso a nada de lo que digan los organismos internacionales, ¿no? Digamos que el Estado venezolano se ha convertido en un Estado forajido en lo que tiene que ver con darle respuesta a los organismos internacionales de las recomendaciones que ellos hacen para que sean aplicadas, ¿no? Le agradezco mucho su presencia acá en este Cara a Cara. Estábamos conversando con Carlos Nieto Palma, director de Una Ventana para la Libertad. Estamos en redes sociales como @ImpactoBE, @Steninf en Twitter y en Instagram. Las redes sociales de Una Ventana para la Libertad. Es @Ventana Libertad en Twitter y en Instagram, y nuestra página web www.unaventanalibertad.org. Allí la tienen. Gracias por la sintonía. Nos vemos el próximo domingo.